En este video vamos a ver cómo hacer un triciclo a motor, y no con uno sino con dos motores a los que le vamos a sacar todo el jugo posible. También vamos a ver cómo trucar y aumentar la potencia de este tipo de motores que tienen tanto los overboards como los patinetes y todo tipo de vehículos eléctricos hoy en día. El otro día me compré uno de estos, un overboards, que son este tipo de vehículos eléctricos donde necesitas algo de equilibrio y control para manejarlos, ya que tienen un solo eje sobre el que tendríamos que ir parados y no podemos sujetarnos de ningún lugar y movernos con la sensibilidad de nuestros pies, cosa que usarlo al principio no es algo fácil, pero después de una vez que le agarras la mano ya se transforman en tu segundo par de pies y puedes hacer literalmente de todo. La verdad es que son muy divertidos y siempre había querido tener uno desde que salieron allá por el año 2013 los primeros overboards llamados Overtrax. Pero la verdad es que por muy divertido que sean, nunca me lo había comprado, ya que son de ese tipo de cosas que usas una semana y después se quedan guardados en tu habitación hasta que te acordás al año siguiente y lo volvés a sacar por una semana más. Y así por siempre. No lo veía como algo necesario. Pero en esta ocasión me lo compré porque es la forma más barata de conseguir dos motores eléctricos y una batería en conjunto. Cuando un solo motor acá en España cuesta unos 60-70 euros, en Marketplace o Wallapop conseguís overboards completos usados por 30-40 euros, o sea, la mitad por dos motores y una batería que los alimente. Y este justamente se lo compré a una persona que lo había usado una semana y no lo había usado más, lo mismo que les acabo de decir. Entonces, como lo que quería era un triciclo a motor eléctrico, me pareció la mejor forma y la más sencilla de obtenerlo. Y a lo largo del video van a ver que hacerlo es muy fácil porque prácticamente no necesitamos ninguna habilidad técnica ni herramientas caras, sino que dos controladoras, un acelerador, paciencia y dedicación, nada más. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar el overboard por completo. Para desmontarlo hay que girarlo y quitar las tapas que tiene debajo, que está sujeta con unos 6 u 8 tornillos en cada lado. Una vez que quitamos las tapas, el próximo paso es sacar absolutamente todo hasta que nos quedemos solo con los cables de los motores y las ruedas. Miren lo que es el acelerador. No sé si ustedes pensaban lo mismo, pero yo viví toda mi vida engañado, pensando que era una super tecnología que cuando te inclinabas hacia adelante, la tabla detectaba que vos querías ir hacia adelante por medio de sensores, y cuando te inclinabas hacia atrás lo mismo, ya que los overboard fueron un diseño inspirado en el overboard de la película Volver al Futuro. Así que lo que pensaba tiene algo de lógica, pero no. Es un simple pestillo que cada vez que lo pisamos por medio de la lectura de un sensor avanza o retrocede la rueda, y tiene un acelerador para la punta del pie y otro para la punta del talón, así de simple. En fin, he sido engañado, más bien he sido un por pensar semejante. Así que continuemos. Una vez que hayamos quitado todos los controladores de cada rueda y la placa madre, el resto de cables que no vengan con el motor podemos cortarlos para hacerlo más fácil, ya que no nos van a servir de nada. Eso sí, cuando vayan a cortar los cables de la batería, procuren que la batería esté desconectada para evitar hacer un cortocircuito entre el positivo y el negativo. Respecto a la batería, es una batería normal de 36 voltios, por eso los controladores que compramos tienen que ser de 36 voltios, pero eso ya lo voy a explicar más adelante. Una vez que hayamos retirado todo, lo único que nos tiene que quedar y lo único que nos sirve del overboard aparte de la batería es esto: los tres cables que son las fases del motor y el conector del efecto Hall del motor, que esto detecta la posición del eje del motor, ayudando a ajustar la velocidad y la potencia del overboard de manera más efectiva. Básicamente es lo que coordina las dos ruedas entre sí. Ahora, como la tabla es algo corta y el triciclo iba a quedar angosto y peligroso, mi idea era alargarlo un poco para separar más las ruedas entre sí. El problema era que no sabía cómo, así que lo primero que hice fue desmontar el eje central, que se quita con solo unos seguros, y un tubo que tiene en su interior. No tiene mucha magia tampoco, como el acelerador. Una vez con la tabla en dos, quité las ruedas, que están sujetas solo con un soporte y 4 tornillos, y corté los sobrantes, es decir, las puntas, lo que hacía de eje, para que no estorbe al momento de alargar el chasis. Con las dos puntas cortadas conseguí este tubo cuadrado de hierro bastante resistente para hacer el eje y alargar el chasis. Y como los soportes de las ruedas son de aluminio y el tubo de hierro, no podía soldarlos entre sí, así que tenía que ver cómo iba a unirlos. Pero antes quería saber cómo iba a ser la parte delantera del triciclo, algo muy importante, y acá es cuando entra en escena nuestro segundo participante, que es una BMX. Esto me pareció la mejor forma de darle una cara bonita al triciclo y de acoplar
algo que ya tiene una dirección funcional, solo que tenía que ver cómo, así que la empecé a desmontar. Empezando por donde no íbamos a necesitar nada, era por la rueda trasera, seguido de la caja pedalera, que desmontarla es muy fácil y es igual en prácticamente todas las bicicletas. Para hacerlo solo tenemos que quitar un pedal, que siempre uno es a rosca normal y otro, por ejemplo, es a contrarrosca, es decir, que como desajustamos normalmente, esto se ajusta y como ajustamos, esto se desajusta. Esto es para que no se salga con el pedaleo. Y después continuamos con la caja, que tiene dos tuercas, una tuerca y una contratuerca, y como una especie de arandela que también tiene rosca y podemos retirarla aprovechándonos de la hendidura que tiene. Después ya podemos sacar el rodamiento y por el lado que sacamos el pedal terminamos de quitar la pedalera. Muy fácil. El chasis tenía que cortarlo porque solo necesitábamos el chasis inferior, así que con la radial quitamos los puntos que lo anclan y nos deshacemos de la mitad del chasis, de la parte superior. Y ya con esto nuestro trique iba tomando forma. Ahora tenía que ver cómo iba a sujetar el chasis de la bici al chasis que habíamos hecho para los motores. Así que se me ocurrió cortar dos hierros en forma de L para que hagan de soporte y que agarren tanto el chasis de la bici como el hierro. Mi idea era agujerear y sujetar todo con tornillos, ya que como saben no le tengo mucha confianza a mi soldadura y no es lo mejor que tengo, pero justo en ese momento apareció mi gran amigo Jorge para darme una mano. Que encima mientras yo sueldo con guantes, máscara, ropa y todos los artilugios para hacer una soldadura de Jorge lo hace solo poniéndose una mano delante de la cara a forma de máscara. Pero bueno, al menos vino a darme una mano y explicarme algunos tips para que aprenda a soldar. Jorge, ponete la máscara. Así que él se puso la máscara para explicarme y yo me puse este vidrio de esos que vienen en las máscaras que me vino con la soldadura y me explicó algunos puntos claves para aprender a soldar. Y con eso me ayudó un montón. No solo explicándome cómo se suelda, sino que haciendo un trabajo estupendo por mí y dejándome el chasis súper rígido. No se va a romper. Gracias, Jorgito. Pero solo podía soldar el chasis de la bici con el hierro, ya que ambas cosas eran de hierro, pero las bases de aluminio tenía que sujetarlas de alguna forma. Para esto lo que hice fue hacer dos agujeros en la barra de hierro, dos agujeros en los soportes de aluminio y sujetar todo con unos buenos tornillos y sus respectivas tuercas y arandelas. Ya de esa forma quedaba súper sujeto y sobre todo quedaba encuadrado, que para saber si algo está alineado solo basta con medir si la distancia de sus puntas en diagonal son las mismas de un lado que del otro. Al igual que lo hice con la base del motor, también lo hice con el chasis. Así que había quedado todo perfecto y ya listo para pintar, pero no sin antes lijar un poco para eliminar esos restos de pintura vieja y gastada que tenía por el paso del tiempo. La pintura realmente creía que iba a ser algo más ocre que dorado, pero sabía que en conjunto con el negro iba a tener una buena dupla. Igualmente ya habrán visto la foto en la miniatura del video. Así que déjenme en los comentarios qué les pareció la elección del color. Una vez pintado el chasis, pasé a pintar las llantas del patinete de negro, al igual que los soportes del manillar y la rueda delantera que íbamos a usar. Todo de negro. Y acá se viene lo interesante. Una vez esté todo seco, comenzamos a montar la parte eléctrica. Como ya les dije, necesitamos dos controladoras, una para cada rueda y un acelerador. Estos motores y los de la mayoría de patinetes normales son de 350 watts. Por eso mismo la controladora es para motores de 350 watts y 36 voltios, porque la batería genera corriente de 36 voltios. Igualmente les voy a dejar en la descripción de este video todos los links de lo que yo compré para que compren exactamente lo mismo, al igual que en mis redes sociales por si me quieren preguntar algo. Pero igualmente voy a tratar de ser lo más claro posible. Para conectarlo es muy fácil, tiene muchos cables y todas las controladoras traen sus indicadores de para qué cosa es cada cable. Pero nosotros los únicos cables que necesitamos son estos. Los cables amarillo, azul y verde del motor van con los cables amarillo, azul y verde de la controladora respectivamente. Estos tres cables son las fases del motor, es decir, lo que alimenta el motor. Después tenemos este conector que es el hall del motor, como ya les había explicado, que van con este conector blanco que trae la controladora y es específicamente para el hall del motor. Para no perder las fichas originales y andar cortando cables a lo loco, lo que vamos a hacer es usar la ficha que traía el overboard y a estos cables que salen de la ficha original los vamos a unir exactamente con el mismo color de la ficha del conector HAL de la controladora. Para esto, y lo más recomendable es hacerlo con una soldadora de estaño, ya que es lo más seguro y aparte es muy fácil de usar. Lo único que tenemos que hacer es dejar calentar el soldador y apoyar los cables unidos que queramos soldar en la punta del soldador caliente. Esto va a calentar el cobre de los cables a una temperatura suficiente como para que el estaño se funda. Entonces cuando apoyamos el estaño se funde y penetra en todo el cable de cobre, haciendo que quede perfectamente unido y así de fácil es soldar con estaño. Después de eso encintamos todos los cables para que no hagan contacto entre sí y ya tenemos el conector HAL listo.
Además de los cables del motor, también vamos a necesitar los cables de alimentación que van a ir conectados en la batería y los van a identificar fácil porque son dos gordos, uno rojo y uno negro, positivo y negativo respectivamente. Y la ficha del acelerador de la controladora, que son tres cables, rojo, negro y blanco, al igual que los del acelerador que compramos, rojo, negro y blanco. Vamos a conectar todo y los cables que sobran, para no hacernos tanto lío, podemos cortarlos o simplemente dejarlos así. Yo, para no hacer un manojo de cables tan gordos, lo terminé cortando. Con cortarlos y poner cinta en la punta ya es más que suficiente. Ahora, momento de probar los motores y si quedó bien el sentido de giro. Con todo conectado como va, conectamos la batería y el acelerador, color con color, y como no tenemos interruptor de corte, la energía está directa. Así que con solo acelerar la rueda ya debería moverse. Y lo que me pasó a mí, por ejemplo, con la rueda derecha es que giraba hacia atrás, entonces una rueda me iba a ir en reversa, mientras que la otra me iba a ir hacia adelante. Grave problema, pero de fácil solución. Lo único que tenemos que hacer es invertir los cables de la fase del motor, azul y verde. Conectamos el verde con el azul y el azul con el verde y el amarillo queda como está. Y ya de esa forma el sentido de giro de la rueda cambia hacia como sería normalmente. Hacemos lo mismo del otro lado y listo. Ahora tenemos los dos motores conectados, pero tenemos un solo acelerador y una sola batería. Así que lo que tenemos que hacer es hacer un puente entre la batería y entre el acelerador para usar la misma batería y el mismo acelerador para las dos controladoras. A menos que quieran tener dos aceleradores y dos baterías, pero esto es fácil. Del acelerador solo tenemos que puntear el cable blanco, es decir, a la controladora derecha le conectamos los tres cables del acelerador y a la controladora izquierda hacemos un puente desde el cable blanco de la controladora izquierda hasta el cable blanco de la controladora derecha. Y ya con eso tenemos aceleración en las dos ruedas con el mismo acelerador. Para no tener la corriente directa todo el tiempo y para que la batería no se descargue a menos que la desconectemos, necesitamos un interruptor, que como el interruptor original es de un solo toque no iba a servir. Necesitamos uno que tenga dos tiempos, es decir, uno como este. Lo que sí vamos a usar del overboard original es esto, el puerto de carga, para poder cargar la batería. Solo necesitamos saber cuál de estos tres pines es el positivo y cuál es el negativo para conectarlos respectivamente. Para esto, con el cargador conectado y el puerto de carga también conectado al cargador, tenemos que buscar 40 voltios entre los tres pines. Donde nos marque 40 voltios, esos son los pines positivo y negativo. Y si nos marca en negativo, como acá, significa que el pin positivo del tester está en el pin negativo del puerto y viceversa. Entonces, lo invertimos hasta que nos dé positivo. Eso quiere decir que el rojo está sobre el positivo y el negro sobre el negativo. Una vez que hayamos hecho todo esto, hay que buscar sitio para poner el interruptor y el pin. Y a mí se me ocurrió que arriba iban a quedar lindos, por más que estaban a la vista, pero no me disgustaba. Agujereamos, metemos y por debajo le metemos su tuerca de seguridad a cada uno. Para repasar, este es el cable que alimenta la batería. Acá va conectada la batería. Este cable va conectado al positivo y al negativo de la controladora. Del positivo y negativo de la controladora sale un cable que es este blanco, que lo pasé por acá adentro, hasta el positivo y negativo de la otra controladora. Volvemos a la controladora derecha. Al positivo de la controladora derecha va el cable de carga positivo, es este que está acá, y el cable negativo de carga va conectado al cable negativo del conector. ¿Por qué del conector? Porque del cable negativo del conector, ahí es donde pusimos el interruptor. Pusimos un cable en el cable negativo del conector y el otro cable al cable negativo de la controladora. Y estas dos conexiones son las mismas que alimentan la controladora derecha. Entonces, este va a comandar el encendido y apagado y este va a comandar la carga. Sé que todo esto es un poco complicado de entender, pero espero haber sido lo más claro posible. Igualmente, como ya les dije, si quieren hacer lo mismo me pueden preguntar lo que sea, tanto en los comentarios como por mis redes sociales, que les voy a estar respondiendo sin ningún problema. Una vez con el cableado listo, le puse unas tapas para que los cables no queden sueltos por debajo y se terminen enganchando con algo. Así que le puse las mismas tapas que traía el overboard de fábrica. Tanto en su lado izquierdo como en su lado derecho encajaban perfecto, por más que lo había cortado, y me quedaban los cables protegidos. Las controladoras las pegué a la base por arriba con una cinta de doble cara ultra resistente, que también les voy a dejar el link en la descripción, al igual que la batería, que terminé por hacer lo mismo. Con eso no se mueve nunca más. Ahora, con lo más complicado terminado, resta terminar de montar esta belleza. Y para eso vamos a ponerle el portamanillar y un manillar de moto, específicamente el de una KTM Duke 200. Porque el que traía era de BMX normal, medio cutre y no me gustaba. Pero con este iba a quedar mucho más agresiva. Lo único malo es que el soporte que sujeta el manillar era pequeño o el manillar muy gordo. Así que tuve que limarlo con la radial, tanto la base como la abrazadera, hasta que ya pisaba bien y se podía ajustar sin problemas. Con eso ya teníamos el manillar instalado. Ponemos el acelerador claramente en el puño derecho
derecho, aunque por cómo quedaron los dibujos creo que era para el puño izquierdo. Y ahora la rueda delantera. Y acá una particularidad. Como no teníamos pedales, había que buscar la forma de que nuestros pies queden bien ubicados. Y la única que se me ocurrió es esta, con unos pegs. Estos pegs usan las BMX y sirven para hacer freestyle por las barandillas y demás. Y como son específicamente para estas bicicletas, encajaban perfecto. Lo único que necesitamos sí o sí una llave de tubo para colocarlos, porque hay que meter la tuerca hasta el fondo y sujetarlo al eje de la rueda. Con esto ya teníamos soporte para los pies. Y con las ruedas instaladas teníamos que ver dónde íbamos a apoyar el culo, porque el asiento normal quedaba mal, así que conseguí uno de estos asientos que son para karts y es uno como el que usamos para hacer el kart a partir de un quad. Para arriba quedaba muy cabezona, así que lo giré. Aproveché el agujero que tenía el chasis para los cables y le hice un agujero a la butaca. La sujeté con un tornillo por delante, con brillas por detrás y ya quedaba perfecto. Lo único que nos quedaba por instalar, por nuestra seguridad, ya que tenía demasiada potencia, eran unos frenos, y solo podíamos poner frenos delanteros. Así que le puse los que me trajo la BMX. Solo que la funda del cable era muy larga, así que la terminé cortando. Después de eso pasamos la funda por este tope y el cable por este tornillo. Ajustamos hasta que veamos que no hay roces y apretamos el cable. Después de eso ya nos queda el freno funcional y el trique listo para usar. La verdad es que no sé qué opinarán ustedes, pero a mí me encanta el resultado final, porque no parece que fuera una media bici y un overboard unidos de una mala manera, sino que parece una pieza auténtica, hecha a la medida y de muy buena calidad. A lo mejor me estoy viniendo muy arriba diciendo eso, pero la verdad es que a mí me encantó el resultado final. Tal vez es porque lo hice yo. Pero déjame en los comentarios qué te pareció y qué le cambiarías o agregarías. Mi idea es más adelante hacer unos buenos soportes para las ruedas y más resistentes, ya que no le tengo mucha confianza a esas tapitas y una batería más grande para que tenga más potencia. Así que contame si te gustaría verlo. Respecto a la funcionalidad, es muy cómodo, tanto que podría estar sentado tranquilamente como si fuera un sofá, porque la posición es levemente reclinada hacia atrás, lo que hace que te apoyes perfecto en la butaca, los brazos no quedan lejos de manillar y los pies quedan bien ubicados, así que no fue hecho a medida, pero por lo menos a mí me sentaba perfecto. La velocidad es de unos 25 km por hora, ya que las controladoras no están delimitadas y para divertirse es más que suficiente. La batería dura unos 25 minutos y más ahora que no tiene luces ni nada de esas cosas que tenía el overboard original. Algo bueno, muy bueno, es que lo puedes meter en cualquier coche que va a entrar perfecto y lo puedes llevar a cualquier lado para divertirte. Entró, boludo. Porque eso es lo que tiene este tipo de proyectos. Te divertís haciéndolo y te divertís disfrutándolo. Por más que no seas un niño, te divertís como un niño. Porque no hay nada mejor que crear algo que funciona y divierte. Y como aspectos malos, solo dos. Uno, como ya les dije, la batería, que dura solo 20 minutos. Y otro es que al doblar tenés que frenar bastante, si no frenás la dirección lo termina bloqueando. Pero vamos, son cosas que se solucionan fácil y tienen arreglo. Gracias, jefe. Bueno, en la calle se puede usar. Me va a parar la policía, me va a parar la policía, me va a parar la policía y me van a hacer una multa. Bueno, gente, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Yo la verdad que me divertí muchísimo haciéndolo. Así que si tienen alguna duda o consulta y quieren hacer exactamente lo mismo, les voy a dejar mis redes sociales tanto acá como en la descripción de este video y pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Así que hasta acá el video de hoy y espero verlos muy pronto. Chao.